Bienvenidos nuevamente, queridos aventureros, a una noche de profunda contemplación histórica. Soy Averis, y hoy nos sumergimos una vez más en los vastos y turbulentos milenios que conforman la historia de Tamriel. Acomódense en un lugar tranquilo, preparen sus bebidas favoritas, ajusten la iluminación según su preferencia y permítanme llevarlos en un viaje que atravesará el tiempo mismo. Esta noche expandiremos nuestra comprensión sobre las eras del mundo de The Elder Scrolls, no solo como una mera sucesión de eventos, sino como un tapiz viviente donde civilizaciones se elevan y caen, donde los dioses interfieren en los asuntos mortales y donde cada decisión resuena a través de los siglos. La historia de Tamriel es extraordinaria en su complejidad. Es un mundo donde el tiempo mismo ha sido fracturado, donde múltiples líneas temporales han convergido, donde los registros históricos contradicen unos a otros, porque cada escriba imperial, cada historiador elfo, cada sabio Dahmer posee su propio sesgo. No obstante, existe un hilo de verdad que podemos tejer a través de estos relatos conflictivos, una narrativa canónica cuidadosamente construida a lo largo de décadas. Hoy nos adentraremos no solo en las fechas y nombres, sino en el significado más profundo de cada era. Exploraremos los temas que permean toda la historia tamrielica: el conflicto racial, la corrupción del poder, la interferencia divina y la inevitable caída de los imperios. Porque la verdad, queridos aventureros, es que la historia de Tamriel es, en última instancia, una historia de ciclos. Ciclos que se repiten, patrones que se regeneran, lecciones que aparentemente nunca son aprendidas. Antes de que el tiempo fuera lineal, antes de que existiera una cronología mensurable, existía lo que conocemos como la Era del Amanecer. Este periodo, también conocido como la Era de los Comienzos, desafía toda comprensión racional. Aquí no existían las leyes de la realidad tal como las entendemos. Las leyes de la física, la causalidad, la lógica misma, eran maleables, cambiantes, casi ornamentales en su importancia. En este tiempo de mito y magia primordial, dos fuerzas cósmicas enfrentaron una batalla que redefiniría la existencia: Anu y Padomai. Estos son los nombres dados a conceptos tan venerables que apenas podemos comprenderlos. Anu representa la luz, el orden, la estasis absoluta. Padomai es la oscuridad, el cambio, el caos imperecedero. Cuando estos dos titanos primordiales se aniquilaron mutuamente en su conflicto eterno, de la colisión de sus cadáveres surgió Nirn, el plano mortal. Pero la creación de Nirn no fue accidental. De hecho, fue concebida deliberadamente por un ser que podrían llamar un conspirador cósmico: Lorkhan, también conocido como el dios perdedor, el trickster, el Etada, que osó tener una idea tan audaz y peligrosa que cambiaría eternamente el orden divino. Lorkhan visualizó un mundo donde los mortales podrían existir, donde aquellos que no eran divinidades podrían habitar, actuar y crear su propio destino. Este concepto fue revolucionario, casi blasfemo, porque Lorkhan no fue simplemente el creador pasivo. Fue un conspirador que engañó a los demás Aedra, los buenos dioses, para que sacrificaran partes de sí mismos en la creación de este mundo mortal. Magnus, el gran mago, en protesta, se retiró del proceso de creación, dejando un agujero literal en el cielo. A través de ese agujero, la luz de Aetherius, el cielo divino, derramó hacia Nirn, otorgando a los mortales la capacidad de practicar magia, de tocar lo divino. Los otros Aedra, atrapados en sus propias creaciones, permanecieron en Nirn, pero sus poderes fueron limitados por su participación en el sacrificio. Ellos se convirtieron en lo que ahora conocemos como los 9 divinos,
aunque en aquella era del amanecer eran fuerzas sin forma, conceptos vivientes más que entidades corpóreas. Durante esta era, imposible de medir, el tiempo se comportaba de manera incomprensible. Los eventos ocurrían de forma no lineal. Lo que sucedió después ocurrió antes. Las causas precedían a los efectos. La realidad misma era una sugerencia, una propuesta, más que una ley inmutable. Pero gradualmente, inevitablemente, el caos comenzó a solidificarse. La realidad comenzó a endurecerse. El tiempo comenzó a seguir un camino definido, aunque de manera imperfecta y contradictoria. Cuando el tiempo finalmente pudo ser discernido, alrededor del año que los escribas denominan merética, era 2500, comenzó lo que los historiadores llaman la era merética. Esta fue la era de los elfos, el período en el cual el dominio casi absoluto de las razas meréticas se estableció sobre Tamriel. Los Aldmer, los primeros elfos, llegaron de un lugar que algunos dicen fue un continente perdido llamado Altmeris. Otros insisten que Altmeris fue simplemente un mito, una memoria colectiva mal interpretada. Lo que sabemos con seguridad es que los Aldmer llegaron a Tamriel trayendo consigo una civilización ya sofisticada, magia avanzada y una sensación de superioridad que nunca los abandonaría. Conforme pasaron los milenios, los Aldmer se dividieron en diferentes pueblos, cada uno adaptándose a las tierras que colonizaban. Los Aldmer, también conocidos como los Altos Elfos, permanecieron en las Islas Amanecidas, donde construyeron torres de cristal de belleza incomparable y practicaron las artes mágicas más puras. Los Aileits, los elfos de corazón de tierra, se establecieron en lo que ahora llamamos Cyrodiil, creando la diadema blanca, la torre blanca oro, una estructura de poder que dominaría el centro del continente durante milenios. Los Bosmer, los elfos del bosque, hicieron un pacto místico con la tierra viva de Valenwood, uniéndose tan completamente con la naturaleza que algunos dicen que la tierra y el pueblo se convirtieron en una sola entidad. Los Chimer, bajo el liderazgo del profeta Beloth, emigraron hacia las tierras volcánicas de lo que se convertiría en Morrowind, llevando consigo una dedicación fanatista a la adoración de los antepasados y un desdén por el conocimiento secular. Y luego estaban los Dwemer, aquellos enigmáticos enanos que construyeron ciudades debajo de las montañas, donde la luz del sol nunca tocaba sus piedras. Los Dwemer fueron diferentes a todos los demás elfos. Su dedicación no era a la magia tradicional, ni a la adoración de los dioses. Su obsesión era la ingeniería, la alquimia, la búsqueda de secretos de la realidad misma. Construyeron máquinas de poder incalculable, autómatas de metal que caminaban sobre sus propias patas como si estuvieran vivos. Buscaban ascender más allá del estado mortal mediante la maestría de la tecnología y la comprensión de los principios cósmicos que sostienen la realidad. Mientras los Altmer dominaban las costas y las tierras altas, las razas bestiales habitaban los márgenes del mundo conocido. Los Khajiit en los desiertos de Elsweyr, los Argonianos en los pantanos de Black Marsh, los Orc primitivos en las tierras salvajes. Los Aldmer, en su superioridad racial, los empujaban hacia territorios cada vez más inhóspitos, confinándolos a junglas, pantanos y montañas. Pero entonces llegaron los humanos. Primero llegaron los Nedes, pueblos primitivos que se mezclaron con los Altmer en algunos lugares, creando así nuevas razas, nuevas culturas. Luego, en la época tardía de la era merética, alrededor de los últimos 1000 años de esa era, llegó un ser legendario, un guerrero de Atmora llamado Ysgramor. Ysgramor fue un hombre de acción pura. Fundó la ciudad de Sartal,
el primer asentamiento humano permanente en Skyrim. Construyó con sus propias manos, o así dice la leyenda, las primeras estructuras humanas en el norte helado. Pero su éxito fue breve, fugaz como la nieve cuando llega la primavera. Los Falmer, los antiguos elfos de la nieve, aquellos que habían poblado Skyrim antes de la llegada de Ysgramor, vieron a este invasor humano como una amenaza existencial, y así ejecutaron lo que la historia registra como la Noche de Lágrimas, un ataque brutal, coordinado, que prácticamente aniquiló el asentamiento humano. Se dice que solo Ysgramor y 2 de sus hijos sobrevivieron, escapando hacia la mar, dejando atrás la ceniza y la muerte. Pero Ysgramor no fue derrotado. Retornó 5 años después, con lo que se conoce como los 500 compañeros, una fuerza de guerreros nórdicos tan formidable que iniciaron lo que podría describirse como una campaña de reconquista sistemática. Durante décadas, los humanos, bajo el mando de Ysgramor, reconquistaron Skyrim de los Falmer, pusieron fin a su civilización y establecieron el reino nórdico permanente que perduraría por milenios. Durante esta misma época, los dragones gobernaban sobre Skyrim como dioses vivientes. Estos no eran simplemente criaturas, eran seres de poder cósmico, avatares de fuerzas primordiales, adorados por los primeros humanos como entidades divinas. Existía un culto organizado del dragón, donde los sacerdotes Dravnos interpretaban la voluntad de los dragones y gobernaban en su nombre. Pero no todo es eterno. En los últimos días de la era merética, alrededor del año que ahora llamaríamos Meretic Era I, ocurrió la Guerra Dragónica. Los humanos, bajo varios líderes, se rebelaron contra el dominio absoluto de los dragones. Algunos humanos aprendieron el Tu-Um, el grito del dragón, utilizando los mismos poderes de los dragones en su contra. La guerra fue devastadora, de una escala casi incomprensible. Ciudades fueron arrasadas. La tierra misma fue cicatrizada. Pero al final, los humanos prevalecieron. Los dragones fueron derrotados, asesinados, sellados o transportados a dimensiones que pocos comprenden. Con esto, la era merética llegó a su fin. El tiempo continuó, lineal ahora, medible, registrable. Y así comenzó la primera era. El primer día de la primera era, el año que los escribas denominan 1E1, marca el momento en que el calendario mortal comenzó oficialmente. Este fue el año en que el rey Eplear de Valenwood fundó la dinastía Camoran en los antiguos bosques de Valenwood. Fue un acto ceremonial que marcó el comienzo de lo que los historiadores llaman tiempo registrado, tiempo histórico. Pero más importante que cualquier acto ceremonial fue el cambio fundamental en el equilibrio de poder en Tamriel. Durante milenios, los elfos habían dominado el mundo. Ahora la humanidad comenzaba a levantarse, lentamente al principio, luego con una aceleración casi inevitable. El poder estaba comenzando a cambiar de manos. En los primeros siglos de la primera era, Cyrodiil continuaba bajo el dominio de los Islates, aquellos elfos de corazón de tierra que habían construido su imperio alrededor de la Torre Blanca Oro. La mayoría de la población humana en Cyrodiil existía en un estado de esclavitud completa. Los Islates tenían necesidades materiales sin límite, sed de poder sin satisfacción y aparentemente una predilección por la magia daédrica, la magia oscura. Los humanos sufrían trabajando en las canales de los Islates. Fueron oprimidos con una crueldad casi ritual. Durante 300 años, desde el comienzo de la primera era hasta alrededor del año 1142, la esclavitud humana bajo los Islates fue la realidad indiscutible. Pero entonces sucedió algo que cambió el curso de la historia tamrielica para siempre.
Una mujer extraordinaria nació esclava entre los pueblos nedes de Cyrodiil. Su nombre se perdió, pero se le conocería por siempre como Alesia. No sabemos exactamente de dónde vino, de qué ciudad esclava fue arrancada. Algunos textos sugieren que provenía del lugar que sería conocido como Sard, un centro de reproducción de esclavos donde los Aileits criaban humanos como si fueran ganado. Pero algo sucedió en la mente y el espíritu de Alesia que la separó de sus compañeros esclavos. Ella comenzó a recibir visiones. Visiones de una divinidad. Visiones del dios dragón Akatos, quien le hablaba a través de imágenes y palabras. En estas visiones, Akatos le prometía que si ella se atrevía a levantarse, si ella se atrevía a desafiar a sus amos, los dioses la apoyarían. En el año 1142, Alesia hizo el llamado. Fue simple al principio. Una mujer que habló a otros esclavos, que compartió sus visiones, que sugirió que la esclavitud no era inevitable, que la libertad era posible. Gradualmente, el movimiento creció. Los esclavos comenzaron a reunirse en secreto. Comenzaron a planear. Comenzaron a soñar. Pero Alesia no estuvo sola. Los dioses la escucharon y respondieron a su llamado de maneras que sorprenderían incluso a los historiadores más versados. El primero en llegar fue Morihaus, un semidios, hijo de la diosa Kaine. Morihaus era un guerrero legendario, un ser de poder casi incomparable. Se dice que llegó con el aspecto de un hombre coronado con cuernos de toro, una encarnación viviente de la fuerza divina. Morihaus se convirtió en amante de Alesia, su consejero, su general de guerra. Pero la lucha necesitaba más que un semidios. Necesitaba lo que podríamos llamar un instrumento del destino. Y así, en el año 1142, el cielo se abrió y descendió Pelinal Whitestrake. Pelinal era diferente de cualquier ser que hubiera caminado sobre Nirn. Su naturaleza desafía toda categorización. Algunos lo llamaban el caballero divino, el cruzado, el champion de los Aedra. Otros, estudiosos más modernos, han especulado que Pelinal era algo más allá de cualquier categoría simple. Posiblemente un viajero temporal, posiblemente una máquina viviente del futuro, posiblemente una encarnación de una divinidad que debería permanecer sin nombre. Lo que se sabe con certeza es que Pelinal llevaba una armadura de construcción imposible, una armadura que ningún arma ayelida podía penetrar. Llevaba consigo los reliquias del cruzado, regalos de los 8 divinos. Y cuando llegó al campamento de Alesia, cubierto de sangre de sus enemigos, Pelinal cambió el curso de la rebelión. Lo que siguió fue una combinación de revolución organizada y lo que podría describirse como una berserker divina. Pelinal se movía a través de los campos de batalla con una velocidad y violencia que desafiaban toda lógica. Se dice que en sus rampages de furia santa, Pelinal confundía a sus enemigos, a veces atacando indiscriminadamente. Hay registros de cómo Pelinal masacró a miles de Khajiit, confundiéndolos con Aileits, dejando cicatrices en la tierra misma con su violencia. Durante estos periodos de locura divina, Alesia tenía que hacer sacrificios a los 8 divinos para evitar que los dioses mismos se deshonraran por la brutalidad de su campeón. Pero su violencia, su ira santa, fue efectiva. Los Aileits fueron sistemáticamente derrotados, ciudad tras ciudad. Finalmente, Alesia avanzó hacia la Torre Blanca Oro, el corazón mismo del poder Aileit. Y fue allí, en 1E243, donde el sorcerer King Umaril, el desplumado, un semidios él mismo, hijo de una madre Aileit y un padre divino de una kalpa anterior, se enfrentó a Pelinal en combate singular. La batalla entre estos dos seres semidivinos sacudió la torre. Se dice que fue
tan colosal, tan cataclísmica, que incluso los escribas de épocas posteriores apenas podían concebir su alcance. Pelinal mató a Umaril, pero el precio fue su propia vida. Los reyes Aileit restantes, furiosos por la muerte de su campeón, rodearon el cuerpo herido de Pelinal y lo despedazaron, dividiéndolo literalmente en 8 piezas en Mokeri, del número sagrado de los divinos. Pero la muerte de Pelinal no detuvo el movimiento. Con su campeón caído, Alesia y sus fuerzas finalmente tomaron la Torre Blanca Oro. Fue un momento de transformación histórica. La reina Alesia fue coronada como la primera emperatriz de Cyrodiil. El imperio alesiano fue proclamado. La esclavitud fue abolida. En su lecho de muerte, en el año 1166, Alesia fue visitada por una presencia divina. Algunos textos sugieren que fue Akatosh, otros insisten que fue Shethar. La verdad, como en muchas cosas históricas, permanece envuelta en el misterio. Lo que es seguro es que Alesia fue canonizada, santificada, convertida en Santa Alesia. Su alma fue colocada en la piedra central del amuleto de los reyes, forjando un pacto sagrado entre Akatosh y la humanidad, mientras la sangre del Dragonborn ocupará el trono de Cyrodiil, mientras los Dragonfires permanecieran encendidos en el Templo del Uno. Tambriel estaría protegida de las fuerzas de Oblivion. Lo que siguió fue casi 2000 años de imperio alesiano. Fue un tiempo de expansión y consolidación. Alesia misma reinó durante 24 años, gobernando con una piedad y justicia que se convertiría en el modelo a emular. Bajo su liderazgo, el imperio se expandió. High Rock fue parcialmente conquistada. Parte de Skyrim fue traída bajo el control imperial, aunque esto fue frágil, siempre en peligro de colapso. Pero junto con la gloria vino un problema que ha aquejado a cada imperio humano en Tambriel: la corrupción de la religión. Lo que comenzó como la fe pura de la orden alesiana, una religión de los 8 divinos basada en una síntesis de los credos nórdico y altmeri, gradualmente se transformó en algo muy diferente. El clero se volvió poderoso. El clero se volvió corrupto. Los líderes religiosos comenzaron a rivalizar con los emperadores en autoridad. La dogma se endureció. Lo que Alesia había imaginado como una religión de compasión y justicia se convirtió en un instrumento de control y represión. En los días finales de la dinastía alesiana, la tensión llegó a su punto de quiebre. Los estados colovinos del oeste de Cyrodiil, siempre semiautónomos, siempre resentidos por el control central, se rebelaron. Entre los años 1932 y 1931, la Guerra de la Rectitud desgarró el imperio de adentro hacia afuera. En una década de sangre civil, la dinastía alesiana se derrumbó. La orden alesiana fue disuelta, al menos nominalmente. El control central se disolvió en fragmentos. Pero de este caos surgió un nuevo poder. Un hombre llamado Reman Cyrodiil, alguien de cuyo origen tenemos solo especulaciones. Algunos insisten que fue una reencarnación del espíritu de Alesia. Otros simplemente lo ven como un hombre extraordinario que surgió en el momento correcto. Lo que sabemos es que Reman fue un estratega de genio y un guerrero sobrenatural. Y fue exactamente cuando Tamriel lo necesitaba, porque en el año 1973 una amenaza llegó desde más allá del mar conocido. Los Akabiri, guerreros de un continente misterioso llamado Akabir, invadieron Tamriel. Los Akabiri fueron los Tsaeschi, una raza de criaturas serpentinas cuya verdadera naturaleza permanece envuelta en misterio. Algunos historiadores los llaman una raza de serpientes literales. Otros hablan de ellos como una raza de hombres con características serpentinas.
La verdad es que sabemos poco sobre ellos. Lo que sí sabemos es que llegaron a Tamriel con un ejército formidable, con armaduras y armas de diseño extraño, con tácticas que no habían sido vistas nunca en el continente. Reman reunió las fuerzas fragmentadas de Cyrodiil y fue hacia el norte, hacia una montaña llamada el Paso Pálido, donde los Akabiri habían avanzado hacia el corazón del imperio. Allí, en lo que se conoce como la Batalla del Paso Pálido, ocurrió algo extraordinario. Se dice que durante la batalla, Reman utilizó el Tuum, el grito del dragón. Cuando los Akabiri escucharon su voz, cuando reconocieron en él el poder del Dragonborn, hicieron algo inesperado. Se arrodillaron. Los invasores, estas criaturas de Akabir, cayeron de rodillas ante Reman, proclamándolo Dragonborn, reconociendo en él lo que habían venido buscando: alguien de la sangre del dragón. Este fue un momento de transformación. Los Akabiri, en lugar de ser completamente destruidos, fueron incorporados al ejército de Reman. Sus tácticas, su profesionalismo, su experiencia en guerra se convirtieron en la base de lo que sería el ejército imperial por siglos. Se formó la Dragon Guard, una orden de guerreros dedicados a servir al Dragonborn, proteger al emperador y mantener el imperio unido. Con esta nueva fuente de poder, Reman conquistó provincia tras provincia. Valenwood fue sometida. Las Islas Amanecidas se rindieron. Black Marsh fue conquistada. El imperio Reman fue proclamado y Reman se convirtió en leyenda viva. Sin embargo, Morrowind resistió. Los Dunmer, bajo el liderazgo de los tribunales, aquellos seres semidivinos que habían alcanzado el poder casi total sobre sus tierras, resistieron la conquista imperial. Una guerra conocida como la Guerra de los 40 Años fue librada entre 1984 y 1920, con Reman y sus sucesores intentando someter a Morrowind. Pero todo tiene un precio, y la primera era estaba llegando a su fin. En el año 1920, Reman III, el último emperador de la dinastía Reman, fue asesinado. Su heredero, el príncipe Yuilek, fue asesinado también. Se cree ampliamente que fue el Morag Tong, el gremio de asesinos Dunmer, quien ejecutó estos asesinatos, posiblemente bajo las órdenes de Vivek, el dios rey de Morrowind. Con sus muertes, la dinastía Reman terminó. Con la dinastía Reman, la primera era terminó. Casi 3000 años de historia humana registrada llegaban a su fin. El fin de la dinastía Reman dejó un vacío de poder que consumió a Tamriel entera. Lo que seguía era un período que los historiadores llaman el Interregnum, una época de ausencia de dominio centralizado. Un potentate Akabiri llamado Bersidue Shai tomó el poder, aunque más como regente que como verdadero emperador. Bersidue Shai fue asesinado en el año 2110 y su hijo Sabirien Chorak fue asesinado también, junto con todos sus herederos, en el año 2430. Con la muerte de la línea de sucesión de los potentates Akabiri, el control centralizado colapsó completamente. Lo que siguió durante la Segunda Era fue una época de caos organizado. Diferentes regiones, diferentes ciudades-estado, diferentes facciones compitieron por el poder. El imperio que Reman había construido se fragmentó en múltiples poderes competentes. En el sur, los Dunmer, bajo los tribunales, se fortalecieron. En el norte, los reinos nórdicos se reafirmaron. En el oeste, los humanos del Iliac Bay, High Rock y Hammerfell compitieron entre sí y contra invasores externos. Fue durante esta era de caos que una figura surgió, cuya ambición casi redefinió Tamriel: el usurpador Camoran. Este fue un Bosmer de Valenwood,
alguien de poder extraordinario, quien no solo conquistó su provincia nativa, sino que intentó conquistar Tamriel entera. Con ejércitos de Daedra convocados mediante magia oscura, Camoran conquistó High Rock, Skyrim y gran parte de Cyrodiil. Por un tiempo breve y terrorífico, pareció que él restablecería un imperio bajo su propio cetro, un imperio dedicado al caos y el poder daedrico. Pero el usurpador Camoran fue derrotado por un héroe, cuyo nombre se ha perdido, pero quien es conocido como el Agente, más tarde llamado el Héroe de Daggerfall. Este héroe participó en eventos cataclísmicos, conocidos como la Rotura en el Oeste, el Warp in the West. Durante esta crisis, un artefacto de poder incalculable llamado el Numidium fue activado. El Numidium era una máquina Dwemer, un construir automático de 1000 pies de altura, creado por los Dwemer cuando el mundo era joven, como instrumento para ascender más allá del estado mortal. El Numidium fue activado múltiples veces simultáneamente por diferentes facciones, causando lo que es conocido como un Dragon Break, un momento donde el tiempo mismo fue fracturado y múltiples líneas temporales convergieron en una. El resultado fue caótico pero útil. Múltiples finales ocurrieron simultáneamente, haciéndose todas canónicas a través de una distorsión temporal que las historias posteriores apenas pueden explicar. El usurpador Camoran fue derrotado. El orden fue restaurado en ciertas regiones. El poder fue consolidado en las manos de los 4 poderes mayores de la región: Daggerfall, Sentinel, Wayrest y Orsinium. Pero mientras estas luchas terrestres ocurrían, algo más profundo estaba sucediendo en Morrowind. Los Dahmer, bajo el liderazgo del tribunal, habían alcanzado niveles de poder casi divino. Sotasil, en particular, el más misterioso de los tribunales, forjó lo que se conoce como el Cold Harbor Compact, un tratado mágico que limitaba la interferencia de los príncipes daédricos en los asuntos mortales. Fue una limitación de poder de los Daedra que tendría consecuencias profundas para toda la historia futura de Tamriel. Los Daedra, aquellos espíritus malvados de Oblivion, fueron contenidos, restringidos, limitados en su capacidad de interferir directamente en el mundo mortal. Los últimos años de la Segunda Era vieron una estabilización gradual. El caos disminuyó. Los reinos tomaron forma permanente. Las provincias se establecieron en sus fronteras modernas. Hacia el final de la Segunda Era, en el año 2896, un hombre extraordinario llamado Tiber Septim emergió con planes claros de conquista y unificación. Tiber Septim no era un mago legendario como Pelinal. No era un semidios como Morihaus. Era algo quizás más peligroso. Era un estratega de genio, un militar de talento supremo. Pero tenía algo que ninguno de sus antecesores había poseído completamente: el Numidium, la máquina Dwemer que había causado el Dragon Break anteriormente. Con el Numidium bajo su control, activado mediante un artefacto de poder llamado la Mantella y controlado mediante el tótem de Tiber Septim, Tiber conquistó provincia tras provincia. Valenwood cayó. Hammerfell se rindió. High Rock fue incorporado. Skyrim fue sometido. Cyrodiil fue retomado. Incluso Morrowind, aunque indómita, fue forzada a reconocer la autoridad de Tiber Septim a través del Tratado de la Armadura, ganando una autonomía que ninguna otra provincia poseería jamás. Con la conquista de Tamriel, Tiber Septim declaró un nuevo comienzo. La Tercera Era fue proclamada y el Imperio Septim fue establecido. El año 2289 se convirtió en 3000, marcando el comienzo de lo que muchos considerarían la Edad de Oro de Tamriel. La Tercera Era fue anunciada como una Edad de Oro.
Tiber Septim unificó Tamriel como ningún otro había logrado. Estableció la dinastía Septim, una línea de emperadores que se creía que eran bendecidos por los Aedra, con el poder del Dragonborn, la capacidad de usar el Tuum corriendo en su sangre. Tiber Septim mismo reinó durante 38 años después de conquistar el imperio, trayendo paz relativa y orden a todas las tierras. La tercera era duró 433 años, un período relativamente breve comparado con las eras anteriores. Pero durante este tiempo, la dinastía Septim produjo muchos emperadores memorables. Algunos fueron líderes fuertes que expandieron el poder imperial. Otros fueron más débiles, permitiendo que los poderes provinciales crecieran. Pero mientras la línea de Tiber Septim continuara, mientras los Dragonfires ardieran en el Templo del Uno, Tamriel gozaba de una protección especial, una barrera entre el mundo mortal y Oblivion, el reino de los Daedra. Eventos significativos marcaron la tercera era. En Morrowind, un conflicto conocido como la Plaga, una enfermedad mística desatada por el ser conocido como Dagoth-Ur, amenazó con destruir la provincia. Un héroe profetizado, el Nerevarine, una reencarnación del legendario Nerevar de la primera era, surgió para combatir esta amenaza. En el año 3, E427, el Nerevarin confrontó a Dagoth-Ur en el corazón del Monte Rojo, en Vardenfell. Fue una batalla que dividió los mundos. Dagoth-Ur fue derrotado, sellado, removido de la existencia mundana. El Monte Rojo erupcionó en su segunda erupción registrada, cambiando permanentemente la geografía de Morrowind. Pero en la culminación de la tercera era, en sus últimos años, emergió una amenaza tan colosal que amenazó con destruir no solo a Tamriel, sino la barrera misma entre los reinos de Mundus y Oblivion. En el año 333, el emperador Uriel Septim VII fue asesinado. Su muerte no fue natural ni accidental. Fue un acto deliberado, orquestado por una orden fanatical llamada el Amanecer Mítico. Esta orden estaba dedicada a la adoración del príncipe daédrico Mehrunes Dagon. Y con el asesinato del emperador, no solo fue Uriel asesinado, sino todos sus herederos legítimos fueron eliminados simultáneamente. Con la muerte del emperador y la ausencia de herederos de la sangre Dragonborn, los Dragonfires en el Templo del Uno se apagaron. Sin esta protección mágica, las puertas entre Mundus y Oblivion se abrieron de par en par. Lo que siguió fue la Oblivion Crisis, un evento tan cataclísmico que amenazó con la extinción total de Tamriel. Legiones de Daedra invadieron cada provincia. Ciudades fueron completamente destruidas. La civilización misma se acercó al borde del colapso. Las fuerzas de Mehrunes Dagon, el príncipe de la destrucción, asaltaron el mundo mortal con una ferocidad sin precedentes. Pero surgió una última esperanza. Un heredero ilegítimo del emperador llamado Martin Septim. Martin no sabía de su herencia. Fue criado lejos de la corte imperial, ignorante de su sangre real, viviendo como un sacerdote de Akatosh en la ciudad de Kvatch. Pero cuando Uriel Septim, en sus últimos momentos antes de ser asesinado, dio instrucciones a una prisionera en el Templo del Uno para que encontrara a su hijo y cerrara las mandíbulas de Oblivion, el destino de Martin fue sellado. Martin, trabajando con la prisionera que se convirtió conocida como la heroína de Kvatch, recuperó el amuleto de los reyes, el artefacto divino requerido para reencender los Dragonfires. Pero el precio de su éxito fue su propia vida. En el Templo del Uno, mientras Mehrunes Dagon mismo invadía el templo, Martin hizo lo que solamente un Dragonborn podía hacer. Rompió el amuleto de los reyes, fusionando su sangre con la de los dioses contenidos dentro de él.
se transformó en un avatar del dios dragón Akatosh, en la forma de un dragón colosal envuelto en fuego dorado. En este estado trascendental, Martin enfrentó a Mehrunes Dagon y lo rechazó a Oblivion. Pero el precio fue absoluto. Martin murió en la batalla, transformado en piedra, un monumento eterno a su sacrificio. Su cuerpo petrificado permanece en el Templo del Uno hasta el día de hoy, una cicatriz permanente en la arquitectura del Imperio, un recordatorio de lo que una sola persona puede sacrificar por el destino del mundo. Con su muerte, la dinastía Septim se extinguió. No había heredero. La línea de sangre Dragonborn se había terminado. Con Martin petrificado, la tercera era llegó a su fin. Una edad había terminado. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Cuando la cuarta era comenzó, Tamriel despertó en un mundo transformado, sin un emperador Septim en el trono, sin la protección completa de los Dragonfires, sin la línea de sangre Dragonborn para legitimar el poder. El imperio que Tybur Septim construyó comenzó a fracturarse. En el norte, en Skyrim, la cultura nórdica permanecía fuerte, pero dividida. El imperio intentó mantener el control, pero era un control frágil, siempre al borde del colapso. En el este, Morrowind, que había sufrido cataclísmicamente los efectos de la Oblivion Crisis, comenzó su propio proceso de reconstrucción. En el oeste, High Rock vio a sus diferentes reinos y clanes tirando en direcciones divergentes. En el sur, Hammerfell, el hogar de los Redguard, se mantuvo relativamente independiente. Pero la mayor amenaza surgió desde las Islas Amanecidas, el hogar de los Altmer de oro puro. Una facción política elfa llamada los Talmor ganó poder. Los Talmor argumentaban que los Altmer no deberían estar bajo el dominio de los hombres. Afirmaban que una tragedia primordial había ocurrido cuando los hombres fueron permitidos gobernar Tamriel, usando el poder del amuleto de los reyes. Con visiones de restaurar un mundo gobernado por los elfos, los Talmor se convirtieron en la fuerza rectora de la recientemente formada Tercera Dominación, Aldmeri. En 4E171, después de siglos de tensiones crecientes, los Talmor y su dominación, Aldmeri, atacaron el imperio en lo que fue conocido como la Gran Guerra. La guerra duró 4 años, de 4E171 a 4E175. Fue devastadora. El imperio, que había perdido mucho de su fuerza después de la Oblivion Crisis, fue presionado hasta sus límites. La ciudad imperial misma estuvo bajo sitio. Finalmente, un tratado de paz fue firmado, el Concordato Blanco Oro. Por sus términos, el imperio fue forzado a ceder territorio a la dominación Aldmeri. Más importante aún, fue forzado a prohibir la adoración de Talos, el dios cuya forma humana fue el emperador Tiber Septim, quien fue divinizado después de su muerte. Esta prohibición de Talos causó enorme resentimiento, especialmente en Skyrim, donde los nórdicos habían venerado a Talos como un dios guerrero durante siglos. Talos era el dios rey Tiber, elevado a la divinidad a través de su apoteosis, aceptado entre los 9 divinos. Para los nórdicos, prohibir la adoración de Talos era una afrenta casi blasfema. En 4E176, una rebelión estalló en Markarth. Fue sofocada, pero la tensión permaneció. Una brecha se abrió en el imperio que nunca fue realmente cerrada, una cicatriz que nunca sanó completamente. 30 años después, alrededor del año 4201, el mundo fue conmovido de nuevo. En Skyrim fue detectada la presencia de un dragón. Los dragones habían sido matados, destruidos, sellados o transportados a otro lugar hace miles de años, durante la guerra dragónica de la era merética.
Pero ahora, un dragón primordial llamado Alduin, el devorador de mundos, reapareció. Alduin fue el primero de los dragones, según la mitología nórdica. Fue el instrumento del fin de todas las cosas en ciclos anteriores de existencia. Su regreso trajo consigo una avalancha de otros dragones, levantándose del sueño de milenios o retornando desde donde quiera que hubieran estado. Coincidiendo con esta crisis de los dragones retornados, un nuevo Dragonborn emergió. No era de la familia imperial. No poseía la sangre Septim, pero poseía los poderes del Thu'um, la capacidad de usar el grito del dragón. Este nuevo Dragonborn fue profetizado en antiguas predicciones, mencionado en escrituras de hace milenios, que decían: cuando las puertas de Oblivion se cerraron, pero Daedra todavía caminaban sobre la tierra, cuando el Tal Mor se levantó del este, cuando el niño de cada raza fue nacido en medio de la muerte, entonces el Dragonborn vendría. En Skyrim, una guerra civil estalló simultáneamente. Algunos nórdicos, descontentos con el dominio imperial y especialmente con la prohibición de Talos, se levantaron bajo el liderazgo de Ulfric Stormcloak. Otros, los imperiales y sus aliados nórdicos lealistas, defendieron la corona imperial. En medio de este caos, el nuevo Dragonborn se vio forzado a tomar partido. Las acciones del Dragonborn tuvieron consecuencias que permanecerán en la historia. Si Ulfric fue derrotado, la unidad del imperio fue fortalecida, aunque sigue siendo tenue. Si el imperio fue derrotado, Skyrim reclamó su independencia, debilitando aún más la autoridad imperial. Alduin fue derrotado por el Dragonborn en las grietas del tiempo mismo, pero muchos otros dragones permanecen. Habiendo viajado a través de milenios de historia, es instructivo reflexionar sobre los temas que permean toda la narrativa de Tamriel. La historia de este mundo no es simplemente una lista de eventos cronológicos. Es un patrón que se repite, con variables cambiantes, pero con una estructura fundamental que persiste. Primero está el tema del conflicto entre razas. Los elfos y los hombres han estado en competencia constante. En la era merética, los elfos dominaban. En la primera era, los hombres se levantaron bajo Alesia. En la segunda era, fue una lucha caleida entre muchas facciones. En la tercera era, bajo los Septims, fue lograda una especie de equilibrio, aunque frágil. Ahora en la cuarta era, el péndulo se ha movido nuevamente, con los Talmor buscando recuperar la supremacía. Segundo está el tema del poder absoluto y su inevitable corrupción. Cada imperio que ha existido comenzó con promesas de paz y orden, pero cada uno, con el tiempo, se degeneró. La emperadora alesiana, en su fe original pura, se transformó en dogmatismo inquisitorial. El imperio Reman, glorioso en su apogeo, se fragmentó en facciones internas. Los Septims, a pesar de toda su gloria y el poder de los Dragonfires, no pudieron prevenir la Oblivion Crisis. El poder concentrado en las manos de pocos siempre contiene las semillas de su propio colapso. Tercero, está el tema de la interferencia divina. Los Aedra, los Daedra, los dioses de todas las religiones no son simplemente fuerzas pasivas. Se inmiscuyen constantemente en los asuntos mortales. Akatosh hace un pacto con Alesia. Pelinal, posiblemente un avatar del dios de la guerra, o algo incluso más extraño, lucha en la rebelión alesiana. Sotha Sil forja el Cold Harbor Compact. Vivek, ahora un dios, manipula los asuntos de Morrowind. Megun Sdagon intenta invadir. La realidad de Tamriel es que los mortales no son los únicos actores en el escenario de la historia. Las fuerzas divinas son tan reales como cualquier ejército humano, posiblemente más.
Cuarto está el tema de la pérdida y el olvido. La era merética es largamente olvidada. Los Dwemer desaparecieron completamente, dejando solo ruinas con las mesas todavía dispuestas para comidas que nunca serían consumidas. Los Islates prácticamente se extinguieron. Los Falmer fueron prácticamente aniquilados. Generaciones de conocimiento se pierden. Civilizaciones enteras son reducidas a fragmentos. La historia de Tamriel es una historia de continua pérdida, de conocimiento que desaparece, de misterios que permanecen sin resolver. Quinto está el tema del ciclo. Los imperios se levantan, florecen, se estancan, se corrompen y caen. Nuevos poderes llenan el vacío. El ciclo comienza de nuevo. Alesia no sabía que su imperio colapsaría en la ignorancia religiosa. Los Remans no sabían que su línea terminaría en asesinato. Los Septims no sabían que una sola noche de decisiones políticas llevaría a su extinción. ¿Sabrá la Cuarta Era su propio destino? Probablemente no. Queridos aventureros, hemos viajado juntos a través de milenios. Hemos visto imperios levantarse como torres colosales solo para caer en ruinas. Hemos presenciado el conflicto entre razas que parece eterno. Hemos contemplado la interferencia de divinidades en los asuntos mortales. Y hemos llegado al presente, a un punto de incertidumbre donde el futuro permanece sin escribirse. La pregunta que surge ahora es profunda. ¿Cuál es la lección de la historia de Tamriel? La respuesta, queridos amigos, es que no hay una sola lección. La historia es demasiado compleja, demasiado contradictoria, para ser reducida a una simple moral. Pero hay ciertas verdades que podemos extraer, verdades que reverberan a través de las eras. La primera es que el poder es transitorio. Nada dura para siempre. Los más grandes imperios eventualmente caen. Incluso la dinastía Septim, bendecida por los dioses, fue obliterada. Los Talmor de hoy serán posiblemente los rivales derrotados de mañana. La segunda es que los individuos importan. La historia de Tamriel está llena de héroes extraordinarios. Alesia, Reman, Tiber Septim, el Nerevarine, la heroína de Kvatch, el Dragonborn. Estos individuos excepcionales pueden cambiar el curso de los eventos, pueden alterar el destino de provincias enteras. La tercera es que la verdad es relativa. Lo que un historiador imperial considera un hecho indiscutible, un historiador elfo considera una distorsión propagandística. La historia es siempre escrita por los ganadores y siempre contiene sesgos inherentes. La cuarta es que el conflicto es inevitable. Mientras haya más de una raza, más de una provincia, más de una visión del futuro, habrá conflicto. Los elfos y los hombres probablemente siempre competirán. Las provincias probablemente siempre mantendrán sus identidades propias contra la autoridad central. La quinta, y quizás la más importante, es que el futuro es incierto. Nadie en la primera era sabía que terminaría como lo hizo. Los Remans no podían predecir su propia extinción. Los Septims no podían prever la Oblivion Crisis. De la misma manera, no sabemos cómo la Cuarta Era terminará. Posiblemente el Dragonborn unificará el imperio nuevamente. Posiblemente el Talmor logrará sus objetivos de supremacía. Posiblemente una quinta era surge con un orden completamente diferente. O posiblemente simplemente continuamos en la Cuarta Era indefinidamente sin saber nunca nuestro propio final. Y posiblemente esa es la mayor lección de todas, que la historia no termina, continúa. Cada era cree que es el final de la historia, la culminación de todo lo que vino antes. Pero cada era descubre que no es el fin, sino simplemente otro capítulo en una narrativa que continúa sin nosotros.
después de nosotros, sin reparar en nuestras esperanzas o nuestros planes. Así que, queridos aventureros, mientras reflexionan sobre todo lo que han aprendido esta noche, mientras contemplan los milenios de conflicto y creación, recuerden esto: el mundo continúa, la historia continúa. Que sus acciones, sean grandes o pequeñas, se conviertan en parte de un tejido más grande que se extiende por siglos y milenios. Cada decisión que tomen puede echar ondas a través del tiempo, afectando futuros que no pueden imaginar. Si esta exploración nocturna de la historia de Tamriel los ha cautivado, si sienten que hay más por descubrir, les insto a que se unan a nosotros de nuevo. Denle like a este video si desean más expediciones a través de los misterios de este mundo extraordinario. Suscríbanse a nuestro canal, porque todavía hay innumerables historias por contar, innumerables eras por explorar, innumerables secretos esperando ser desenterrados de las polvorientas páginas de la historia. Que Akatosh los proteja en sus viajes, que los 9 divinos bendigan su camino y que la historia continúe, conocida o no, con ustedes como parte de su tejido eterno. Gracias por pasar esta noche con nosotros en contemplación de la vastedad y la complejidad del mundo de The Elder Scrolls. Hasta la próxima exploración, aventureros. Que los dragones nunca cesen su vigilancia.